Buenos días, yo soy Felipe Orjuela, soy consultor en Climate Focus y les voy a presentar un estudio que hicimos en conjunto con IUCN, una organización internacional enfocada en la conservación de la naturaleza, donde analizamos el potencial de los sistemas agroforestales en cacao para la restauración de paisajes forestales. Y creo que va a ser muy útil para este foro de aprendizajes de soluciones basadas en la naturaleza para la Amazonía colombiana. La presentación va a estar dividida en 4 partes: una presentación del problema a resolver, cómo lo resolvimos, cuáles han sido las lecciones aprendidas y finalmente cuáles son los resultados que obtuvimos. Entonces, pasando a la problemática que queremos resolver, pues vamos a hablar de deforestación. Todos sabemos que la deforestación en Colombia ha sido un problema muy relevante en los últimos años. Y si uno mira las cifras de Global Forest Watch, entre el 2001 y el 2019 Colombia perdió 4.3 millones de hectáreas de cobertura arbórea y 1.5 millones de bosque primario. Esto hace que Colombia se aleje de sus objetivos de mitigación de cambio climático, sus objetivos de frenar la deforestación, y pues genera unos problemas en términos ambientales enormes. Por tanto, es importante detener la deforestación, pero además pensar en alternativas para restaurar los bosques y los paisajes forestales. Entonces, por eso decidimos analizar cuál es el potencial de los cultivos agroforestales en cacao para contribuir a resolver este problema. Y esto lo miramos desde 3 ángulos: el potencial de mitigación del cambio climático, el potencial para generar ingresos o beneficios socioeconómicos y el potencial para restaurar ecosistemas forestales y suelos degradados. Entonces, cuando hicimos el análisis para la generación de ingresos, lo que hicimos fue hacer, digamos que un modelo financiero, un análisis económico de cómo sería el negocio de hacer una plantación nueva de cacao y eso qué retorno tendría para el inversionista o para el productor que decide hacer una nueva plantación. Y encontramos que el retorno sobre la inversión es del 17.38%. Y esto es, digamos que una tasa bastante atractiva desde una perspectiva de negocio. Es un negocio de largo plazo. Esto es la tira a 20 años, pero sin embargo creemos que es una tasa bastante atractiva. Y después hicimos otro análisis de cómo sería renovar plantaciones. Fede Cacao estima que el 46% del área sembrada en cacao en Colombia es de cultivos viejos y necesita una renovación. Y esta renovación es importante porque permite aumentar la productividad de los cultivos de cacao, aumentar la generación de ingresos y básicamente producir más cacao en el mismo terreno, en la misma cantidad de hectáreas, que es muy importante en este caso, y encontramos que la tasa interna de retorno es del 15.69%. Es decir, también es muy atractiva. Cuando pasamos a analizar el potencial desde una perspectiva de mitigación del cambio climático, también tuvimos unos resultados bastante interesantes. En este análisis lo que hicimos fue armar un escenario en el que duplicamos el área de cultivo de cacao en Colombia entre el 2020 y el 2030. Esto equivaldría a llegar a un área cultivada de 350.000 hectáreas. 350.000 hectáreas es el 50%, es decir, la mitad del área apta para el cultivo de cacao, según cifras de Fede Cacao. Entonces, es un objetivo bastante ambicioso, pero sigue siendo un objetivo realista en el que aseguramos que toda la expansión del cultivo se hace en áreas para producción agrícola, destinadas para la producción agrícola, y donde además las condiciones son muy buenas para cultivar cacao. Y digamos que en este escenario encontramos que esos cultivos de cacao, si se dejan en funcionamiento, digamos, hasta el 2050, lograríamos un secuestro de carbono equivalente al 8.5% del NDC de Colombia en los acuerdos de París. Es decir, la cantidad de reducciones a la que se comprometió Colombia en los acuerdos de París, se podría, digamos que el 8.5% de esa reducción de emisiones se podría lograr con el secuestro, con las emisiones secuestradas por medio de cultivos agroforestales. Entonces ahí vemos que hay un potencial bastante interesante para la mitigación del cambio climático. De esta forma vemos que los cultivos agroforestales son relevantes
desde una perspectiva de negocio, porque pueden generar ingresos para las comunidades y los productores, y desde una perspectiva ambiental por la capacidad de secuestro de carbono que tienen. También tuvimos unas lecciones aprendidas, o vimos que hay unos elementos clave para lograr estos objetivos. Uno es la colaboración entre actores públicos, privados, gremios, la industria cacaotera, porque estos son objetivos de orden nacional que van a contribuir a objetivos del gobierno colombiano, es decir, pero que muchas transformaciones se deben dar en tierras privadas o en proyectos privados. Entonces, esta colaboración va a ser muy importante y va a ser importante también tener la mediación de los gremios, las entidades sin ánimo de lucro, las ONGs, que contribuyan a que esta articulación se dé de forma efectiva. Y encontramos, como ya les dije, básicamente que los cultivos agroforestales son una fuente de generación de ingreso y además van a contribuir significativamente a la mitigación del cambio climático. Muchas gracias por el tiempo y en esta diapositiva encuentran mi correo electrónico. Si tienen cualquier duda o comentario frente al estudio, me pueden escribir directamente. Muchas gracias.